N es 84. Segundo paso es calcular K. K va a ser igual a 1 más 3.322 logaritmo de 84. ¿Ok? ¿Eso va a dar cuánto? 7, se redondea a 8. Recuérdenlo, se redondea para arriba. ¿Está? No se olviden. Se redondeó para arriba, 8. Debemos calcular después el tercer paso, el cual es rango. Rango se calcula ¿cómo? 49 menos 17. Entonces mi rango va a ser igual a 32. ¿Hasta ahí todo bien? Sí. Y por último debemos calcular el paso 4, que es calcular amplitud. Amplitud es dividir rango dividido K. Rango es 32 dividido 8. Entonces C va a ser igual a 4. Ahí ya tenemos. ¿Sí? Ese es para la variable edad. Recuerden que tenían 3 variables. ¿Sí? Para la variable edad. Esa variable edad teníamos que organizar en intervalos, que es el que está escrito ahí. Voy a cambiarle el color a la tinta para que se vea mejor. ¿Sí se ve mejor? 17. Comenzamos con el límite inferior del primer intervalo. El límite inferior del primer intervalo es 17. ¿Okay? ¿Cómo yo encuentro mi límite superior en el primer intervalo? Esto es límite inferior, esto es límite superior. Mi límite superior aquí va a ser límite inferior más la raíz. Entonces, si el 17 es el menor, aquí va a ser 17 más 4. ¿Ok? ¿Entienden eso? Sí. Entonces, edad es continua, por lo tanto lo repetimos abajo. Lo repetimos abajo. Quedaría 21 aquí. Superior va a ser ahora 21 más 4. 25. Y ahí tenemos. ¿Cuántos intervalos debemos contar? 8. Si contamos una vez terminada, vamos a darnos cuenta que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahí está. ¿Está? ¿Dudas? Ahora, deben calcular después la frecuencia. Entonces vamos a contar cerrado, abierto. ¿Hasta dónde llega entonces el conteo aquí? Las personas de edad entre 17 hasta 20.9. ¿Ok? Si tiene 21 años se cuenta en el segundo intervalo. ¿Está? Eso deben saber porque la variable es continua. Eso es lo que van a hacer. ¿Estamos? Ahora, ¿qué yo sé desde el inicio? Que la sumatoria de la frecuencia va a ser 84. Si nos sale 84, está errado. Antes de hacer la frecuencia, es decir, ya sabe que la sumatoria es 84. ¿Más por qué? Porque UN es 84. Debemos calcular marca de clase. ¿Cómo se calcula marca de clase? ¿Sí? Promedio de los límites. Entonces, ¿qué vas a hacer? 17 más 21 dividido 2. Puedes colocar en paréntesis en su calculadora de un y vaca. Cerrado, dividido 2. Después haces en el siguiente, y en el siguiente, y en el siguiente. Adelante. ¿Ok? La relativa lo pueden hacer aquí, pero si no les
12 por eso. Entonces va a ser 12 dividido 84 veces 5. Y ahí tienes el porcentaje. La frecuencia acumulada, si aquí es 12, va a ser 12 el primero. Y aquí vamos a sumar el segundo, que puede ser 10, por ejemplo. Estoy inventando eso. Ustedes lo verifican después. 12 más 10, 22, y ahí lo suman. Lo que sí sabes antes de hacer es que 84 tiene que cerrar con eso. Si no cierra, está en A. Eso es. Considerar a frequência de A, nós passamos chave. Para nós termos, para ver qual é a frequência, temos que Contar en tu conjunto de datos cuántas personas tienen edad desde 17 hasta 21 abierto. Para nuestra colecta sería hasta el 20, ¿verdad? Porque son números cerrados. ¿Está? ¿Se entendió? ¿Quién dijo no? Para la variable horas de estudio, la misma cosa. Para la variable horas de sueño, la misma cosa. Bebida preferida y métodos de estudio, método de transporte, perdón. Ahí vas a hacer categórica, ¿verdad? Entonces vas a hacer una distribución de frecuencias y comparado con esta tabla, lo que no tendrías ahí es tener que hacer este cálculo anterior, porque hay un cero de rango, porque son variables cualitativos. Entonces no necesitas los 4 pasos. Es solo colocar aquí la variable y contar su frecuencia y hacer su porcentual y la acumulada. No vas a tener marca de clase porque ella no es numérica. Eso es. Ahora, estos ejercicios, si ustedes hicieron, vocês não vão ter problemas para fazer el trabajo de escrito que les voy a pasar. Porque ahí voy a confirmar si ustedes hicieron. Como eu gosto de cobrar muito meus alunos e eu sei que vocês são inteligentes, eu vou inventar exercícios personalizados. Cada vai ter um exercício diferente. El trabajo escrito es así. Entonces les voy a explicar al final de la clase cómo lo van a hacer y cómo lo van a inventar. Porque a gente va a inventar. ¿Está? Bien. Si no tienen preguntas sobre esto, pasemos a nuestro archivo 4. ¿Sí? Sí. Archivo 4. Y ese es tu memoria. Esos primeros cálculos son preliminares. Es una... Ok. Lo que acabas de describirme es la media aritmética. ¿Hay otros tipos de medias? ¿Qué es lo que vamos a ver ahí? Que es la media aritmética, la media armónica y la media geométrica. Então, nosso programa ele fala de 3 tipos de médias. Quando a gente usa eles, é o que a gente vai saber. Pero, se eu les vuelvo a perguntar, o que é a média? Conceitualmente, não sin descrever o procedimento matemático que hacemos, como você responderia? Qual o conceito da média? ¿Es central? Sí, es el valor que representa, es el centro de gravedad. Ele trabalha com todos e ele procura um elemento que representa. O que você faz quando você calcula o promédio das suas notas? Você está procurando uma variável que represente algum. Senhor? É a média da soma dos fatores? Sí, pero es media aritmética. Ese es concepto de media aritmética.
Se eu pergunto qual é o conceito geral da média, ¿qué es concepto de media? Es la variable que representa el conjunto. O que a gente procura quando você faz o promedio de notas? Você procura um valor que representa. O que eu vou procurar se eu procuro a idade promédio da sala? Uma idade que represente este conjunto de alunos. ¿Entienden? Eso es media. Ahora, si yo pregunto, ¿a media es 50%? ¿Es 50% sí o no? La media no es 50%. La media puede, por una coincidencia de simetría de los datos, quedar en el 50%, pero no es su regla. ¿Está? Recuerden eso. Porque la media trabaja con todos los datos. El primero del cual vamos a hablar es la media aritmética, el cual es muy común para todos, ¿no es cierto? Salvo que Alex ya vio esta allí. Media aritmética. Acabamos de decir porque ese es el que más hacemos, ¿no es cierto? Es la medida de tendencia central más conocida. Se calcula sumando todos los valores y dividiendo por la cantidad. Eso que acabamos de decir. Así se calcula. La fórmula es esta aquí. Media es igual a la sumatoria de las variables dividido n. Sumatoria. Ojo con que eso es lenguaje matemático que significa sumatoria, porque muchas veces las personas preguntan para mí, ¿cuál es el valor de ese aquí? Ele não tem valor, ele é linguagem matemática que está falando para a gente. Suma tudo o que você tiver de x ou de variável e divide pela quantidade. Basicamente o que a gente fala quando descreve a média. Tá? Então, é linguagem matemático que fala o mesmo que a gente fala teoricamente. Sumatoria de las variables dividido cantidad. Característica es, se obtiene sumando todos los valores y dividiendo por la cantidad, es sensible a valores extremos. ¿Qué significa sensible a valores extremos? ¿Cuánto es la edad promedio de la sala? ¿Cuánto vocês acham? Idade promedio da sala? 22? 30? Eu tenho menos de 30. É? Eu acho que não, eu acho que 22. 22? Vamos falar que é 22. Está? O que aconteceria se aparecem 10 pessoas de 80 anos na sala? Justamente, ¿por qué? Porque la media aritmética es sensible a valores extremos, ele é puxado para cima. Porque você faz por suma. A forma de resolver ela é afetada por valores extremos. Eso es lo que nos dice esta característica. Útil cuando los datos son numéricos distribuidos de forma más o menos simétrica. ¿Qué significa simétrica? Que a gente escolheu 22 para representar o conjunto, né? Então a gente está pensando que a maioria das pessoas tem idade de 23, 24, 21, 20, que é perto daquilo que a gente pensou. Quando isso ocorre, tem uma maioria perto dele, significa que nossos dados é simétrico. Ok? É uma medida centralizada. Tá? Ok. 25? Está salvo? Oxe. Ejemplo clínico, la edad de 5 pacientes es 22, y queremos calcular la media. ¿Cómo se calcula la media? Sumar todo y dividir por la cantidad. ¿Aquí importa el orden? No, porque es una suma. Aquí no importa el orden. Ya tenemos
las edades. Observa que la edad de 78 años empuja la media hacia arriba. ¿Okay? Ele é puxador assim, justamente porque ela é afectada por valores extremos. ¿Cómo se dice en inglés? Outliers. Ahora, vamos a la media armónica. Media armónica. Acabamos de ver cómo se resuelve la media aritmética. Vayamos a la media armónica. Y la media armónica es el recíproco de la media aritmética de los recíprocos de los datos. ¿Qué merda hizo? ¿Qué es recíproco? Invertido. Si a gente olha isso, a fórmula está invertida. Entonces, la invertida de la fórmula de la media aritmética, la media armónica. Se utilizan principalmente cuando se promedian tasas, velocidades o proporciones. Fíjense que si uno de estos datos era 0, a gente poderia calcular tranquilamente, né? E o que aconteceria se um dos valores daqui fosse 0? Quanto é 1 dividido 0? É? 1 dividido 0? Trajeron sus calculadoras, ya tiraron tu bolso. Não existe um número. Cadê essa calculadora? Não há. Por que você responde 0? 0 é a sua nota se você responder isso. 1 dividido 0 es infinito. No existe división por 0. Entonces, aquí o 0 ele não afeta a fórmula. Pela configuração da fórmula, se a gente fizer 1 dividido 0, o nosso cálculo vai ficar indeterminado. Eso significa que ninguna variable, cuando você vai usar a média harmônica, a fórmula da média harmônica, pode ter valor 0. Característica es especialmente útil para promediar velocidades o tasas de cambio. Es más sensible a los valores pequeños que a los grandes. ¿Qué significa eso? Es totalmente invertido a lo que nos ocurría en la media aritmética. ¿Ok? Fíjense, es más sensible a los valores pequeños que a los grandes. Él no es afectado por valores grandes. Lo que es útil para conjunto de datos con valores atípicos muy grandes. No se puede calcular si uno de los valores es 0. Entonces no puede usar esa fórmula si uno de esos valores por 0. Veremos. Ejemplo es, imagina que en un laboratorio esto es muy utilizado en microbiología. Se está analizando el crecimiento de una colonia de bacterias y esa colonia de bacterias se duplica cada hora. Para determinar el crecimiento promedio por hora no se podría usar media aritmética, ya que el crecimiento no es lineal, y en ese caso vas a usar la media armónica. ¿Está? Y ahí vayamos a la media geométrica. La media geométrica tiene esta fórmula aquí. La raíz enésima de las multiplicaciones de todas las variables. ¿Y qué acontecería si unas variables por 0 aquí? Ele vai ser zerado, porque 0 veces cualquier cosa es 0. Entonces, ninguna de las variables puede ser 0. Todas las variables deben ser positivas. Esa es media geométrica.
y solo se puede calcular para conjunto de datos con valores positivos. Es menos sensible a valores extremos que la media aritmética. Se utiliza para promediar ratios, tasas de cambio, proporcionando una medida más precisa. Un ejemplo clínico sería este: considerar un estudio sobre el flujo sanguíneo a través de los vasos y el tiempo que tarda, por sobre todo en estas enfermedades en el que es afectada la velocidad de la sangre, aterosclerosis. En un intervalo va a tener una velocidad, en otro intervalo va a tener otra velocidad, y en esos casos son utilizados este tipo de fórmulas. ¿Estamos? Son casos específicos en el que hacer media aritmética haría que calculemos valores que no estén representando bien al conjunto, porque cuando nosotros calculamos la media, lo que buscamos es una variable que represente al conjunto, y no siempre la media aritmética represente a la mayoría. ¿Está? Es lo que dijimos con la edad. Si aparece 10 personas de 80 años, eso va a hacer que sea afectado por aquellos valores extremos. La mayor concentración de alumnos está aquí, en torno al 22 que dijimos. ¿Está? Eso es mediana. Aritmética, armónica, geométrica. Señor. Se você estiver fazendo uma análise Ajá. na qual um dos fatores vocês consideram que devem os outros, ou tem que usar No, você não pode desconsiderar certamente, mas você tem que analisar si realmente necesitas usar esos datos, y si vas a usar esos datos, ahí vas a descartar estos dos últimos, vas a hacer por media aritmética. ¿Está? Lo siguiente. ¿Cuál es el concepto de la media entonces? Concepto de media. Es la variable que representa el conjunto, es concepto de media. ¿Cómo se calcula la media? ¿Cómo se calcula la media? Exactamente. ¿Cuál media? La pregunta es ¿cuál media? Entonces, hagamos un trato. A gente, para nuestros cálculos, solo vamos a hacer media aritmética. Solamente media aritmética. A no ser que vocês queiram os outros dois também. Agora, temos que saber o seguinte: se eu perguntar qual é o conceito da média, o que você responde para mim? Qual média? Conceito da média é único. Es la variable que representa el conjunto. ¿Cómo se calcula la media? Ahí você pregunta, ¿cuál media você quiere saber? El primero es sumar todo y dividir por la cantidad, eso es media aritmética. El otro es media armónica, que es la recíproca de la media aritmética. Y la media geométrica es la raíz enésima de la multiplicación de las variables. Pero eso les explico para que ustedes sepan, yo no les voy a cobrar eso en las pruebas, ¿está? Pero a gente va a usar solo media aritmética. ¿Estamos? A no ser que ustedes quieran nosotros. Imaginen. Mediana. ¿Qué es mediana? Ese sí es el valor central. Por concepto. Fíjense que la media por concepto no es central. O sea, no es el valor que está en el 50%. Es una medida de tendencia central, pero no necesariamente que está en el 50%. El que sí por concepto está en el 50% es la mediana, está en la mitad. ¿Ok? Entonces, para la mediana es más importante la posición que el valor de la variable. Primero sabemos la posición y segundo cuál es la variable que está en esa posición. Así también, como le importa la posición, las variables deben estar sí o sí ordenadas. Estamos hablando de variables numéricas, por lo tanto se entiende qué significa ordenar.
¿Está? Ejemplo. Vayamos primero a las características. Es el valor que queda justo en el centro cuando los datos se ordenan. No se ve afectado por valores extremos. A él no le importa el valor, a él le importa la posición. Muy útil en distribuciones asimétricas. ¿Qué significa asimétricas? Los datos están distribuidos normalmente, centralizados. ¿Está? Un ejemplo clínico sería en este conjunto de datos en que la cantidad de datos es impar. Cuando tenemos cantidad de datos impar, ¿qué sucede? Vamos a buscar el valor del medio. El valor del medio aquí, ¿cuál sería? ¿Y estos datos están ordenados, sí o no? Están ordenados, ¿ok? Pero si están desordenados hay que ordenarlos. Lo ordenamos así y queda así y ahí buscamos el valor del medio. Si tienes n igual a 5, tu posición del medio es 25, que sería aquí la posición central del conjunto, es posición 3. ¿Está? Recuerden que tiene esos pasos. Primero hay que ordenar, hay que buscar la variable que está en el medio a partir de encontrar cuál es la mitad y ahí encontramos que es 25. Entonces podemos decir que el 50% de mi conjunto de datos tiene hasta 25 años y que el 50% de mis datos son superiores a 25 también. La mediana siempre tiene dos formas de interpretar. Él corta tu población en la mitad. Entonces, si tienes 25 datos, ¿qué posición ocupa tu mediana? 25 datos. 13º. Ahora, me preguntarán a alguien posición de la mediana. Puedes hacer n más 1 dividido 2, n más 1. 25 le dije, 25 más 1 dividido 2, 26 dividido 2, 13. Entonces la posición de la mediana cuando tienes 25 datos va a ser 13, la posición 13. Eso es opcional, ¿verdad? Pero fíjense que es fácil de encontrar la posición, pero ojo con la posición, tus datos deben estar ordenados. Fíjense que antes de hacer el cálculo, la gente ya sabe en cuál posición va a estar la mediana, ¿no es cierto? El caso del conjunto de datos que ustedes tienen, 84 datos, ¿no es cierto? ¿O cuánto era? 84, ¿verdad? 84 datos. Ese es el ejemplo del siguiente, cuando tu cantidad de datos es par. ¿Qué sucede cuando tu cantidad de datos es par? Usted tiene que procurar los dos valores centrales. Ejemplo, 10 datos. 10 dividido 2 da 5, ¿ok? Si a gente escolher só a posição 5, vai ficar 4 dados aqui, aqui 5. Então a gente precisa dos dois centrais. Você vai buscar cuáles son las variables que están en esas posiciones y hacer media aritmética con esos dos. ¿Está? Entonces, si tienes 84 datos, ¿cuáles son las posiciones centrales? 84 datos. 42, 43. ¿Ok? Lembrando que os datos deben estar ordenados. ¿Está? En este caso tenemos ¿cuántos datos? 6 datos. ¿Qué posiciones son mis posiciones centrales? 3 y 4. Entonces lo que se hizo aquí para calcular la mediana es saldo 10 más 15 dividido 2, que me va a dar 12,5. Si yo puedo decir que el 50% de mi población de estudio tiene hasta 12,5 días de recuperación. ¿Eso? ¿Preguntas? Pasemos a la moda. ¿Qué es moda?
Si hablamos de moda, entonces podemos hacer para variables cualitativos y cuantitativos, o solamente para cuantitativos. Claro, la moda es el único que permite que hagamos para quantitativos ou qualitativos. A gente pode fazer cálculo de média com variáveis qualitativos? Média não. A gente pode fazer cálculo de mediana com variáveis qualitativos? ¿Sí o no? ¿No? ¿Se entiende la pregunta? No se puede, porque los dos necesitan de números. Ahora, la moda necesita de los dos, no se puede hacer. ¿Cuál es la nacionalidad de moda de la sala? ¿Cuál es la edad que más aparece en la sala? Y ahí tenemos que ver cuál es la edad que más aparece. ¿Okay? Entonces, pero los dos son variables. Uno es cualitativo y el otro es cuantitativo. Los dos son moda. Entonces, moda permite que a gente faça tanto para variables cualitativos como cuantitativos. ¿Está? El ejemplo que tenemos aquí es un ejemplo de variables de qué tipo. El ejemplo. ¿Cualitativos o cuantitativos? Cualitativos y cualitativos. ¿Cuál es el que más veces aparece? Condón. ¿Sí? ¿Está? ¿Se entiende eso? ¿Eh? Es la única que es válida para variables categóricas. ¿Categórica qué significa? Cualitativos. También se le llaman los cualitativos categóricos. ¿Dudas? ¿Será que lo expliqué tan bien así? Son cosas que no me dejan dormir. Aí eu fico no cassino jogando. Agrupados y la otra es datos no agrupados. El que acabamos de hacer es datos no agrupados. Datos son dispersos, por decirlo. ¿Está? Entonces tienes dos formas de organizar datos y analizar por consecuencia. Entonces, datos agrupados, datos no agrupados. Ahora vayamos a los datos agrupados. Para datos agrupados, a gente tem uma tabela que a gente já sabe organizar ela relativamente. Y para datos agrupados, las fórmulas son estas. ¿Okay? Aquí hay cosas que corregir que el sistema me jodió un poco, que le explico por qué. Datos agrupados. Todos ya sabemos que este conjunto tiene n igual a ¿cuánto? 50. Todos ya sabemos que tus caras que están de ese lado aquí son límites inferiores. Todos ya sabemos que los caras que están aquí son límites superiores. Todos ya sabemos que estas son frecuencias y que la sumatoria de las frecuencias es n. Todos ya sabemos que marca de clase es el promedio entre límite inferior y límite superior. ¿Ok? Aquí que está, hay que corregir esto. Ya les muestro por qué. Todos ya sabemos que frecuencia acumulada es repetir el primero y después vamos sumando. 5 más 10, 15. Y todos sabemos que en la última fila de la variable tiene que fechar ese punto. Si no fecha está dejado. Entonces lo adicional que tenemos aquí es este. ¿Ok? Que es el cálculo que se hace para calcular la media. ¿Okay? Entonces, la fórmula de la media para datos agrupados, ya entienden que es agrupado, ¿no es cierto? ¿Sí?
La fórmula para calcular la media para datos agrupados es esta, sumatoria de xm dividido n veces f. ¿Cómo se calcula marca de clase? Límite inferior más límite superior dividido 2. Sí. Lo que sucedió aquí es que cuando yo cargué mi sistema, él consideró esto como discreto y me había dejado este en 179 y este en 209. Por eso dio estos resultados, pero lo vamos a corregir ahora. ¿Está? ¿Se entiende? Entonces aquí va a quedar 180 y con esos valores vamos a hacer el cálculo. Entonces 150 más 180 dividido 2 es 165. ¿Está? 180 más 210 dividido 2, 190. ¿Entienden eso? Ahora, no cometan ese error que la mayoría comete, que es esta 180 más 210 dividido 2. Y eso está errado. ¿Ok? Ojo con eso. Tienen que usar paréntesis si quieren cargar de una. Más ainda si for calculadora de mão de vaca. ¿Está? Sí, pero ahí ya es cuestión de práctica. Pero, por sobre todo para personas que no tienen mucha práctica, eso acontece. Bien, aquí sería 225, 255 y aquí 285. ¿Está? Aquí va. ¿Qué debemos multiplicar? Marca de clase veces frecuencia. ¿Cuánto es marca de clase veces frecuencia? 5 veces media 5, que va a ser igual a ¿cuánto? 825. ¿Entienden eso? Pregunten ahora acá en Brasil. 10 veces 195, 1950. Siguiente. 15 veces 225. ¿Cuánto es? 3375. Siguiente. 12 veces 255. ¿Cuánto es? 3060. Y el último sería 8 veces 285, que me daría 200. Ahí el chip tiene que sumar eso. ¿Cuánto da esa suma? ¿Cuánto da esa suma? $12,000, $11,000, $490. ¿Qué es lo que acabamos de calcular? A gente acaba de sumar todos os x vezes f que a gente tinha, que sería marca de clase por frecuencia. Todos. Al sumarlos todos, lo que obtenemos entonces es sumatoria de x veces f, que es esto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí?
Sumatoria de x veces f, que es para nuestra fórmula. El numerador, la fórmula da media. Entonces, para calcular la media tenemos que hacer esto. 11.490 dividido n. ¿Cuánto es n? ¿Cuánto era, Benito? ...229.8 miligramos sobre el decilitro. Esta es el nivel de colesterol que representa el conjunto de pacientes de nuestro estudio. ¿Está? Es ese. Eso es. ¿Dudas? ¿Qué representa? Al conjunto de 50 pacientes. Aquí tiene que ser actualizado. Actualicen en sus datos. ¿Ok? ¿Pasamos a la mediana? ¿Sí? Mediana. ¿Cómo se calcula la mediana? Traigo la tabla aquí. Fíjense que la fórmula, oleando así, es monstruosa. Pero tiene su forma mecánica de resolver, que es la siguiente. Miren bien. Aquí. Límite inferior, n sobre 2, frecuencia acumulada menos 1, frecuencia, ese que a gente ya sabe amplitud, y creo que a gente calculó, pero les muestro cada paso. Atiendan. De fato, a gente tem 7 límites inferiores, a gente tem 7 frequências, não é certo? Então a gente não sabe qual escolher no início. Como a gente define qual escolher? O primeiro cálculo que você vai ser esse aqui, n sobre 2. Você pega n dividido 2 e faz separado. N dividido 2, 50 dividido 2 es 25. ¿Está? Ya tenemos el 25. Ahora, ¿de qué nos va a servir este cálculo que a gente fez aquí, pegando daqui da fórmula, para você ir onde? Na frequência acumulada. O que a gente vai procurar aqui? Maior ou igual al 25. Maior ou igual al 25 é 30. Então a gente já define que a mediana vai ficar nesse intervalo. Maior ou igual al 25. ¿Está? Al ser mayor o igual al 25, a gente já sabe que el límite inferior es ese, el límite superior es este, frecuencia do intervalo es 15. Entonces, ¿qué estamos teniendo? A gente já tem esse aqui, já tem esse aqui, que son 210, está aquí. Frecuencia do intervalo que é 15. O n sobre 2 a gente já tem aqui, que é o 25, ¿está certo? ¿Sí? Este cálculo fue nuestro primer cálculo, ¿no es verdad? ¿Sí? Y amplitud. Amplitud, ¿cómo lo calculamos? Pero podemos calcularlo directo aquí. Límite superior menos límite inferior. Entonces, límite superior es 240 menos límite inferior, que es 210, y ya te da directamente 30. ¿Ok? Ya tenemos la amplitud. ¿Okay? Ya tenemos también el valor de este, que es 30. Ahora, nos falta este. Eu chamo, fíjense que todos los datos que a gente está achando salieron de este intervalo escolhido.
todos, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? El único dato que yo llamo de rebelde es este, porque él es anterior al intervalo escogido. ¿Entienden? Todos los datos salen del intervalo escogido menos la frecuencia acumulada menos 1 que es anterior al intervalo escogido. Por lo tanto, al ser anterior es 15. Y ahí ya tenemos todos los datos y ahora es solo colocar en su calculadora. Intenté cambiar un poco la configuración de la escritura aquí para que les sea más fácil cargar los datos. Y la forma en que está escrita aquí, você puede cargar en cualquier calculadora de mão de vaca que va a hacer. Porque si yo coloco como para que funcione en esta calculadora, la forma de cargar es un poco diferente, también me facilita más. No precisa de un paréntesis, por ejemplo. Pero carguemos en esta. 210 más paréntesis 25 menos 15 fechado dividido 15 veces 30. 230. Y hay que cambiar este dato. 230. ¿Está? 230. ¿Qué es 230? El 50% de mi población de estudio llega a nivel de colesterol hasta 230 miligramos sobre decilitro. ¿Ellos? Preguntas. ¿Cargaron en su calculadora? ¿Les dio ese resultado? Mediana datos agrupados. Ahí escribí aquí. Primer paso. N sobre 2. ¿Ok? Este es tu primer paso. El segundo paso, colocarlo así en verde. Este es el primer paso. El segundo paso es você pegar ese resultado y colocar aquí una frecuencia acumulada y buscar el primer valor mayor o igual al resultado del n sobre 2. ¿Está? Trayendo este aquí, a gente sabe que el 5 es menor, el 15 es menor, y si hubiese estado 24 aquí, también hubiese sido menor. Por lo tanto, a gente escoge el primero mayor o igual a ese. Mayor o igual, recuerden eso. 30. Ese 30 ya nos dice, a su respuesta, la mediana va a estar entre 210 hasta 240. Que fue lo que finalmente confirmamos aquí, 230. Lembre, uma vez que você escolheu o intervalo, a sua resposta final não pode cair fora do intervalo escolhido. Es decir, a nuestra respuesta final no podría ter sido menor a 210 ni mayor a 240. Que fue lo que confirmamos aquí, que es una forma de você confirmar o seu resultado. Tá? Caiu no intervalo a sua resposta, provavelmente esteja certo. Caiu fora do intervalo, certeza que está errado. Tá? Ya tenemos los datos y ahí você escoge los datos. El límite inferior del intervalo escogido 210, usamos aquí. A frecuencia del intervalo escogido es 15, colocas aquí. A amplitude es disminuir superior con inferior, você tem amplitude, por eso es 30 aquí. O n sobre 2, a gente ya tenía 25. Ojo con esto porque muchas veces queremos colocar de nuevo 25 dividido 2. No hagan eso dos veces, ¿está? Queda 25 menos. A frecuencia acumulada tiene que ser anterior al intervalo escogido. Y el anterior es 15, por eso es 15. ¿Está? ¿Cómo se cargan los datos? Tal como está ahí. Así como está, con esos paréntesis. Voy a eliminar eso.
Fíjense cómo aparecen los paréntesis. Si cargan así como están, no van a tener problemas a la hora de calcular. Vamos. Voy a dejar la explicación de la moda para la siguiente clase, ¿está?